Y entre los monofisistas había tres opiniones posibles: que la naturaleza única de Cristo fuera la divina, Apolinar; la humana, Arrio; o una mezcla de ambas, Eutiques. Incluso llegó a haber personas, entre ellos los emperadores bizantinos, entre 638 y 680, auspiciaron oficialmente este punto de vista intermedio, para quienes, si bien Cristo contaba con dos naturalezas, tenía una sola voluntad, la divina, careciendo de voluntad su parte humana, monotelistas. Estas disputas despertaban eco en los laicos. Cada barrio respaldaba a su párroco, pero el foro máximo donde se interpreta la Sagrada Escritura bajo asistencia especial del Espíritu Santo es la asamblea de todos los obispos del mundo. Ya dimos cuenta de la de Nicea, primera de las 7 asambleas universales o concilios ecuménicos aceptados por todas las denominaciones católicas, romanos, ortodoxos y anglicanos. A través de los cinco siguientes es posible seguir durante 200 años la evolución de la cristología incoada en el de Nicea. El símbolo o credo niceno no puede ser más breve. Creemos en un solo Dios Padre, omnipotente, creador de todas las cosas, de las visibles y las invisibles, y un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito de Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y en el Espíritu Santo. Nicea condenó, anatematizó a Arrio. Sin embargo, fue justamente entre 325 y 380 que el arrianismo se difundió más, especialmente entre los godos federados, establecidos en el mar Egeo y el río Danubio. El primer concilio de Constantinopla, 381, debió, pues, emprenderlas contra los arrianos, que, numerosísimos entre los conversos y preferidos por los predecesores de Teodosio, consideraban a Cristo solo como la más excelsa criatura de Dios, y contra el apolinarismo, que, al revés, no lo tenía por plenamente humano. Este segundo concilio ecuménico tuvo que precisar y completar el credo niceno de esta forma: creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, nacido, no hecho, consustancial con el Padre, por quien fueron hechas todas las cosas, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió de los cielos y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María Virgen, y se hizo hombre, y fue crucificado por nosotros bajo Poncio Pilato, y padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre, y otra vez ha de venir con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo, Señor y vivificante, que procede del Padre, que juntamente con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, que habló por los profetas, en una sola santa Iglesia católica y apostólica, confesamos un solo bautismo para la remisión de los pecados, esperamos la resurrección de la carne y la vida del siglo futuro. Amén. Los padres congregados tuvieron mucho cuidado de no oponerse a lo probado por el concilio anterior. Lo primero, pues, que acordaron fue: canon primero, no rechazar la fe de los 318 padres reunidos en Nicea de Bitinia, sino que permanezca firme y anatematizar toda herejía, y en particular la de los eunomianos o anomeos, la de los arrianos y eudoxianos, y la de los semiarrianos o neumatomacos, la de los sabelinos, marcelianos, la de los fotinianos y los apolinaristas. En definitiva, gracias al genio de San Agustín, Platón había de adquirir ciudadanía cristiana en el occidente latino. En el oriente griego, en cambio, la confusión de los espíritus persistió. El concilio de Éfeso, 431, estableció contra Nestorio, patriarca de Constantinopla, que en Cristo había dos naturalezas completas, divina y humana, pero no dos personas. Cirilo, patriarca de Alejandría, fue allí el campeón de la ortodoxia. Los demás obispos apoyaron sus ideas. Pues no decimos que la naturaleza del Verbo transformada se hizo carne, pero tampoco que se transmutó en el hombre entero, compuesto de alma y cuerpo, sino más bien
que habiendo unido consigo el Verbo, según hipóstasis o persona, la carne animada del alma racional, se hizo hombre de modo inefable o incomprensible, y fue llamado Hijo del Hombre, no por sola voluntad o complacencia, pero tampoco por la asunción de la persona sola, y que las naturalezas que se juntan en verdadera unidad son distintas, pero que de ambas resulta un solo Cristo e Hijo, no como si la diferencia de las naturalezas se destruyera por la unión, sino porque la divinidad y la humanidad constituyen más bien para nosotros un solo Señor y Cristo, e Hijo, por la concurrencia inefable y misteriosa en la unidad, porque no nació primeramente un hombre vulgar de la Santa Virgen y luego descendió sobre él el Verbo, sino que, unido desde el seno materno, se dice que se sometió a nacimiento carnal, como quien hace suyo el nacimiento de la propia carne. De esta manera, los santos padres no tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santa Virgen. Luego tomó cuerpo el monofisismo. El concilio de Calcedonia se enfrentó a Eutiques, cuya doctrina monofisista de la fusión de las dos naturalezas en una sola terminaría primando entre los pueblos levantinos, a tal punto que, por evitar discordias, los emperadores bizantinos del siglo VI iban a proponer el monotelismo, dos naturalezas, pero solo una voluntad, la del Verbo, solución transaccional que el tercer concilio constantinopolitano 689-691 también condenaría. Liderados por los legados del Papa Romano, los obispos aclamaron la siguiente fórmula en Calcedonia, 451. Siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad, Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad, y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y él mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María, Madre Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad, que se ha de reconocer a uno solo y al mismo Cristo, Hijo Señor unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis, no partido o dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo, Hijo unigénito de Dios, Verbo Señor Jesucristo, como de antiguo acerca de él nos enseñaron los profetas y el mismo Jesucristo y nos los ha transmitido el símbolo de los padres. Así pues, después que con toda exactitud y cuidado en todos sus aspectos fue por nosotros redactada esta fórmula, definió el santo y ecuménico concilio que nadie será lícito profesar otra fe, ni siquiera escribirla o componerla, ni sentirla ni enseñarla a los demás. Defensa tan clara de las dos naturalezas tenía que reavivar las ideas nestorianas, capitaneadas esta vez por Teodoro de Mopsuesta. El quinto concilio ecuménico realizado en Constantinopla, 553, hizo llover sobre él una lluvia de anatemas. Obsérvese de paso la dureza de los apelativos. Canon 3. Si alguno dice que uno es el Verbo de Dios, que hizo milagros, y el otro Cristo que padeció, o dice que Dios, Verbo, está en el Cristo, que nació de mujer como uno en otro, y no es, y que es uno solo y el mismo, sea anatema. Canon 5. Como quiera que la unión se entiende de muchas maneras, los que siguen la impiedad de Apolinar y de Eutiques, inclinados a la desaparición de los elementos que se juntan, predican una unión de confusión. Los que piensan como Teodoro y Nestorio, gustando de la división, introducen una unión habitual. Pero la Santa Iglesia de Dios, rechazando la impiedad de una y otra herejía, confiesa la unión del Dios Verbo con la carne, según composición, es decir, según hipóstasis, porque la unión, según composición en el ministerio de Cristo, no solo guarda inconfusos los elementos que se juntan, sino que tampoco admite la división. Canon 11. Si alguno no anatematiza a Arrio, Eunomio, Macedonio, Apolinar, Nestorio, Eutiques y Orígenes, juntamente con sus impíos escritos, y a todos los demás herejes condenados por la Santa Iglesia Católica y Apostólica y por los 4 antedichos santos concilios, y a los que han pensado o piensan como los antedichos herejes y que permanecieron hasta el fin de su impiedad, ese tal sea anatema. Canon 12.
Sea anatema quien defienda el impío Teodoro de Mopsuesta, que dijo que uno es el Dios Verbo y otro Cristo, el cual sufrió las molestias de las pasiones, de alma y de los deseos de la carne, que poco a poco se fue apartando de lo malo y así se mejoró por el progreso de sus obras y por la conducta se hizo irreprochable, que como puro hombre fue bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y por el bautismo recibió la gracia del Espíritu Santo, y fue hecho digno de la filiación divina, y que, a semejanza de una imagen imperial, es adorado como efigie del Dios Verbo, y que después de la resurrección se convirtió en inmutable en sus pensamientos y absolutamente impecable. Y dijo además el mismo impío Teodoro, que la unión de Dios Verbo con Cristo fue como la que habla el apóstol, entre el hombre y la mujer, serán dos en una sola carne. Y aparte otras incontables blasfemias, se atrevió a decir que después de la resurrección, cuando el Señor sopló sobre sus discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, no les dio el Espíritu Santo, sino que sopló sobre ellos solo en apariencia. Este mismo dijo que la confesión de Tomás al tocar las manos y al costado del Señor después de la resurrección, Señor mío y Dios mío, no fue dicha por Tomás acerca de Cristo, sino que, admirado Tomás de lo extraño de la resurrección, glorificó a Dios que había resucitado en Cristo. Canon 6. Si alguno llama a la Santa, Gloriosa, Siempre Virgen María, Madre de Dios, en sentido figurado y no en sentido propio, calumnia al Santo Concilio de Calcedonia, como si en este impío sentido, inventado por Teodoro, hubiera llamado a la Virgen María, Madre de Dios. La controversia cristológica terminó en el Sexto Concilio Ecuménico, también reunido en la capital del imperio, 691. Sencillamente no se aceptaron términos medios. El monotelismo, una sola voluntad en Cristo, quedó desahuciado. Esta vez, explicablemente, no se usó la fórmula anatemate sí. El emperador Justiniano. Antes de que el Imperio Romano de Oriente se resignase a no ser otra cosa que un estado epigónico, el emperador Justiniano I hizo una postrera tentativa para restaurar el Imperio Romano en toda su antigua grandeza. El conjunto de su obra política no tuvo otra finalidad. Sus actos atestiguan estos elevados propósitos en cuanto concierne al poder y a los derechos del soberano. Al estudiar el reinado de Justiniano, 527-565, debe recordarse a su esposa, Teodora, tan notable por su energía como por su belleza. Según parece, fue hija de un domador de osos del circo y de una mujer de reputación más que dudosa. La carrera de Teodora se inició en el teatro, donde su belleza logró muy pronto éxitos extraordinarios. Era de carácter alegre e ingenioso. Muy bien se la podría apellidar la segunda Cleopatra. Las malas lenguas decían, por supuesto, que su conducta dictaba mucho de ser ejemplar. De todos modos, tanto la estimó Justiniano que la asoció oficialmente al poder supremo. Desde que escaló las gradas del trono, demostró la más impecable dignidad y hablaba con elocuencia de la santidad matrimonial, sintiendo sin duda la necesidad de tender una mano protectora a las desgraciadas compañeras de su agitada juventud, fundó asilos para muchachas arrepentidas. Justiniano tuvo oportunidad de satisfacer sus sueños de constructor gracias a un incendio que arrasó la ciudad, incendio ocasionado con motivo de una rara costumbre reinante en Bizancio en aquel tiempo y que indica la degeneración de costumbres en el imperio. Todo el interés popular se concentraba entonces en el hipódromo. Allí estallaban las pasiones en su más elevada diapasón, como en otro tiempo en las asambleas populares, pero lo que allí se discutía entonces eran apuestas, no problemas sociales. Los dos partidos rivales se llamaban azules y verdes, según el color de los mantos deportivos. Interesaba más a la gente los pros y los contras de verdes y azules que saber quién reinaba en el Imperio Romano y si aquel mismo imperio tenía posibilidades de sobrevivir. La lucha entre partidos había adquirido un matiz político, ya que en el hipódromo, un ambiente propicio sin duda, promulgaba el gobierno los decretos y la corte favorecía ya a los verdes, ya a los azules. También en el hipódromo podía expresar el pueblo sus anhelos y sus quejas al soberano, que escuchaba sentado en su trono, coronado y con el cetro en la mano. Más de una vez aprovechó el populacho la ocasión para proferir contra el emperador amenazas e injurias.